En el año 1260, dos ejércitos se preparaban para destruirse mutuamente en las llanuras de Mongolia. Llevaban el mismo estandarte, rezaban al mismo cielo eterno, descendían del mismo hombre y estaban a punto de matarse entre sí. Eso era lo que quedaba del imperio más grande que la humanidad había producido jamás. Dos nietos de Genghis Khan, decididos a convertir la herencia de su abuelo en un campo de batalla. Ese momento, esa fractura en el corazón del coloso, es el principio del fin de una historia que cambió el mundo para siempre. Porque el imperio mongol no cayó ante ningún enemigo capaz de derrotarlo en campo abierto. Fue devorado desde adentro, lentamente, por las mismas fuerzas que había despertado al conquistar medio mundo. La ambición sin límite de sus propios herederos, la seducción irresistible de las civilizaciones que creyó someter, y una pandemia que viajó en las alforjas de sus propias caravanas para matar más personas que todos sus ejércitos juntos. Lo que estás por escuchar no es la historia de un imperio invencible. Es la historia de cómo lo invencible se destruye a sí mismo. En el año de 1207, un hombre que había pasado parte de su infancia encadenado con un yugo de madera al cuello, que había sido abandonado por su propia tribu cuando era apenas un niño, que había sobrevivido robando ratas del campo para no morir de hambre, era el amo indiscutible del territorio más extenso jamás gobernado por un solo ser humano en toda la historia registrada. Ese hombre era Temujin, conocido para la eternidad como Genghis Khan, y su historia es la demostración más brutal de que el poder no entiende de orígenes humildes cuando va acompañado de una voluntad capaz de doblar la realidad misma. Pero antes de que sigamos adelante, si la historia te apasiona tanto como a nosotros, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana traemos relatos como este, construidos con investigación real, con la profundidad que estas historias merecen y con el único objetivo de que entiendas el mundo que heredamos. Para entender la caída del Imperio Mongol, hay que entender primero la extraordinaria naturaleza de su construcción, porque ningún colapso en la historia puede comprenderse sin conocer los cimientos sobre los que se levantó el edificio que se derrumbó. Las estepas de Asia Central, ese mar de hierba interminable que se extiende desde las orillas del mar Caspio hasta las fronteras de Manchuria, eran en el siglo XII un mosaico caótico de tribus nómadas en guerra permanente entre sí. Los tártaros, los querellitas, los naimanas, los merquitas y los propios mongoles se mataban entre ellos desde generaciones, en un ciclo de venganzas y alianzas que no producía otra cosa que sufrimiento y estancamiento. Temujin nació en ese mundo en torno al año de 1162, hijo de un jefe de clan menor que fue envenenado cuando el niño tenía apenas 9 años, y cuya muerte sumió a la familia en una pobreza tan extrema que los propios aliados del padre los abandonaron a su suerte en las estepas. Lo que siguió fue una historia de supervivencia que cualquier novelista habría tachado de inverosímil. Temujin fue capturado por rivales y esclavizado, escapó con ayuda de una familia compasiva. Fue víctima del rapto de su esposa Borte a manos de los merquitas, construyó alianzas con paciencia y habilidad política excepcionales, y fue ganando poco a poco la lealtad de guerreros que reconocían en él algo que escaseaba en las estepas: la capacidad de premiar la fidelidad y castigar la traición con una consistencia que generaba confianza. En 1206, en el Gran Kurultai, la asamblea de todos los jefes de las estepas reunidos a orillas del río Onon, fue proclamado Genghis Khan, que puede traducirse como gobernante universal o Khan de los Khanes, el soberano supremo de todas las tribus mongolas unificadas por primera vez en la historia. Lo que construyó a continuación fue algo radicalmente distinto a cualquier ejército que el mundo hubiera visto antes. La caballería mongola era la fuerza más rápida, más flexible y más disciplinada de su época, capaz de cubrir en un solo día distancias que los ejércitos convencionales tardaban una semana en recorrer, capaz de simular retiradas para atraer al enemigo a emboscadas perfectamente coordinadas, capaz de operar en temperaturas de 40 grados bajo cero, con una eficiencia que aterrorizaba a sus adversarios. Pero la superioridad mongola no era solo militar, era también informativa,
porque Genghis Khan construyó una red de espías e informantes que le proporcionaba inteligencia detallada sobre sus enemigos antes de cada campaña, sabiendo dónde estaban sus puntos débiles, quiénes eran sus jefes descontentos y cuáles eran las ciudades que podrían capitular sin combate. La Yasa, el código de leyes que Genghis Khan promulgó, era un instrumento de cohesión social sin precedentes en el mundo nómada. Prohibía el robo entre mongoles, garantizaba la libertad religiosa en los territorios conquistados, castigaba la cobardía con la muerte y premiaba la valentía con ascensos independientes del origen familiar. En un mundo donde el linaje lo determinaba todo, Genghis Khan creó una meritocracia guerrera que atraía a los mejores combatientes de los pueblos que iba absorbiendo, convirtiendo a sus antiguos enemigos en sus soldados más leales. Cuando murió en 1227, probablemente de complicaciones tras una caída del caballo durante una campaña en el norte de China, había creado un imperio que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Había destruido el imperio Jurchen-Jin en el norte de China, había barrido con los grandes imperios de Asia Central y había penetrado por primera vez en las llanuras del este europeo. Todo eso en apenas 20 años de conquistas sistemáticas. Pero con su muerte surgió también la grieta original, la fractura que con el tiempo se abriría hasta tragarse todo lo que había construido. Genghis Khan dejó 4 hijos varones legítimos, Jochi, Chagatai, Ogedei y Tolui, a cada uno de los cuales entregó ejércitos, territorios y responsabilidades propias, siguiendo la tradición mongola de que el poder del padre se dividía entre sus herederos en lugar de concentrarse en uno solo. Lo que funcionaba para un jefe de clan de las estepas era una bomba de tiempo para el administrador de medio mundo. Un mensajero del imperio mongol podía, en el siglo XIII, cabalgar desde las orillas del Pacífico hasta las costas del mar Adriático sin cruzar jamás una frontera extranjera, durmiendo cada noche en postas oficiales del Estado, siendo alimentado y provisto de caballos frescos a lo largo de un sistema de comunicaciones que no tendría equivalente en el mundo hasta la aparición del ferrocarril 6 siglos después. Ese sistema se llamaba el Yam, y era quizás la manifestación más elocuente de lo que el imperio mongol fue en su momento de mayor esplendor. Una máquina de organización a escala continental que muchos de los reinos que conquistó jamás habían soñado con ser capaces de construir. Tras la muerte de Genghis Khan, fue su tercer hijo, Ogedei, el elegido en el Kurultai de 1229 como Gran Khan, el soberano supremo de todo el imperio, mientras sus hermanos gobernaban sus territorios correspondientes bajo su autoridad nominal. Ogedei era un hombre de temperamento más conciliador que su padre, conocido tanto por su generosidad desmedida como por su afición al vino que eventualmente acabaría con su vida, pero políticamente fue un administrador capaz que comprendió que la conquista sin administración no era más que saqueo temporal. Construyó Karakorum, la primera capital fija del imperio mongol, una ciudad que recibía embajadas de la cristiandad europea, del califato islámico y de las cortes chinas al mismo tiempo, convirtiéndose en el centro nervioso de las comunicaciones del mundo conocido. Bajo su mando, los ejércitos mongoles completaron la destrucción del imperio Jin en el norte de China en 1234, pusieron bajo control las llanuras de Corea y lanzaron la campaña más ambiciosa hacia el oeste que el mundo había visto, bajo el mando del brillante general Subutai y del príncipe Batú, nieto de Genghis Khan. Entre 1237 y 1242, las fuerzas mongolas destruyeron completamente la Rus de Kiev. El conjunto de principados eslavos que formarían eventualmente el núcleo de Rusia y Ucrania, quemaron Moscú, saquearon Kiev, que era entonces una de las ciudades más populosas de Europa, y atravesaron Polonia y Hungría hasta llegar al Adriático, destruyendo ejércitos europeos combinados en Legnica y en el río Sajó con una facilidad que paralizó de terror a la Europa medieval. Solo la muerte de Ogedei en 1241, que obligó a los príncipes a regresar a Asia Central para participar en la elección del nuevo Gran Khan, salvó a Europa occidental de la invasión. Este fue el período de la Pax Mongolica, la paz mongola, un concepto que en su aparente contradicción encierra una de las paradojas más fascinantes de la historia.
Los mismos guerreros que destruían ciudades enteras y construían pirámides con los cráneos de sus enemigos fueron también los arquitectos del período de libre comercio más extenso que el mundo antiguo había conocido. La ruta de la seda, bajo protección mongola, floreció como nunca antes, porque las caravanas podían desplazarse desde Venecia hasta Pekín sin miedo a los bandidos, con la garantía de que cualquier ataque a un comerciante bajo el estandarte mongol sería respondido con una represalia devastadora. Las ideas, las tecnologías, las religiones, las semillas y las enfermedades viajaron por esas rutas a una velocidad que transformó el mundo de maneras que tardaríamos siglos en comprender completamente. Y sin embargo, en ese mismo período de esplendor, las semillas de la disolución ya germinaban silenciosamente. Cada Kurultai convocado para elegir un nuevo Gran Khan era un campo de batalla político donde las distintas ramas de la familia gengísida negociaban, amenazaban y conspiraban para imponer a su candidato. La regencia de Toregene, la viuda de Ogedei, entre 1241 y 1246, fue un período de inestabilidad creciente en que los funcionarios capaces instalados por Ogedei fueron reemplazados por favoritos cortesanos. La elección de Guyuk, hijo de Ogedei, como nuevo Gran Khan en 1246, fue impugnada por la rama de Tolui, y el nuevo soberano murió en 1248, solo 2 años después de su proclamación, posiblemente envenenado. El patrón que definiría el destino del imperio mongol ya era visible para quien supiera leer las señales. Cada transición de poder era una crisis, y las crisis se estaban haciendo cada vez más frecuentes. Hay un momento exacto en la historia del imperio mongol en que deja de ser un solo estado para convertirse en 4 estados rivales que comparten un origen común y se odian con la intensidad propia de los conflictos familiares. Y ese momento ocurre en 1260, cuando 2 nietos de Genghis Khan, Kubilai y Arik Böke, se declaran simultáneamente Gran Khan y ordenan a sus respectivos ejércitos marchar el uno contra el otro. Mongoles matando mongoles en nombre de quién era el mongol más legítimo para gobernarlos a todos. La ironía habría sido cómica si las consecuencias no hubieran sido tan devastadoras. Para entender cómo el imperio llegó a ese punto de fractura, hay que comprender el sistema de sucesión que Genghis Khan estableció y que sus herederos nunca fueron capaces de reformar sin pagar un precio de sangre. La tanistría, el principio de elegir al sucesor más capaz entre todos los miembros masculinos de la familia gobernante, era una solución funcional para sociedades de escala reducida, donde los candidatos se conocían personalmente y los electores podían evaluar sus méritos directamente, pero en un imperio que abarcaba desde el Pacífico hasta el Danubio, con príncipes que gobernaban territorios más grandes que Europa entera y que raramente se veían entre sí, el proceso de elección se convertía inevitablemente en una negociación de fuerza bruta, donde ganaba quien tenía más ejércitos y más aliados, no necesariamente quien era más competente. La muerte de Möngke Khan en 1259, mientras dirigía personalmente una campaña militar en el sur de China, desencadenó la última y definitiva crisis de sucesión. Kubilai, que dirigía las operaciones en China y había construido allí una base de poder propia con consejeros chinos y una visión de gobierno claramente sedentaria y sinizada, se proclamó Gran Khan en 1260 desde su cuartel general en el norte de China. Su hermano menor, Arik Böke, quien había permanecido en Mongolia y representaba la facción más conservadora, la de los mongoles que querían preservar el estilo de vida nómada original y desconfiaban de la influencia china, fue proclamado también Gran Khan en Karakorum por otro sector de la nobleza. La guerra civil que siguió duró 4 años, hasta 1264, y terminó con la rendición de Arik Böke, pero dejó heridas que nunca sanaron completamente. Lo que emergió de esa guerra no fue un imperio unificado con un nuevo soberano, sino una confederación laxa de 4 estados que reconocían nominalmente la primacía de Kubilai mientras actuaban en la práctica como reinos completamente independientes. El Kanato de la Horda de Oro al norte del Mar Caspio y en las estepas rusas, el Il-Kanato en Persia e Irak, el Kanato de Chagatai en Asia Central,
y la dinastía Yuan en China y Mongolia. Estos 4 estados no solo eran independientes entre sí, en varios casos eran activos enemigos, y la guerra entre la Horda de Oro y el Ilkhanato, que comenzó casi inmediatamente, fue tan violenta y prolongada como cualquier conflicto que los mongoles habían librado contra pueblos ajenos a ellos. La fragmentación tenía también una dimensión cultural que la hacía irreversible. Cada kanato absorbía y era absorbido por la civilización del territorio que gobernaba, de maneras distintas y a ritmos distintos que los alejaban culturalmente entre sí de manera acelerada. Los mongoles del Ilkhanato aprendieron el persa y se convirtieron al Islam. Los de la Horda de Oro adoptaron el turco y siguieron el mismo camino religioso. Los de Chagatai se dividieron entre los que se sedentarizaban y los que defendían las costumbres de las estepas, y los de China se convirtieron en algo que ya no era completamente mongol ni completamente chino, sino una síntesis ambigua de ambas identidades. El cemento identitario que había mantenido unidos a los mongoles, la identidad guerrera de las estepas, la lealtad al linaje de Genghis Khan, la yasa como código común, se fue disolviendo en solventes culturales distintos en cada rincón del antiguo imperio. Para el año de 1300, menos de 75 años después de la muerte de Genghis Khan, la idea de un imperio mongol unido era ya una ficción nostálgica que los khanes recitaban en sus títulos oficiales, pero que nadie tomaba en serio como proyecto político realizable. Lo que quedaba eran 4 estados en distintas fases de la misma enfermedad: la asimilación cultural que los transformaba y debilitaba, y una serie de guerras internas que consumían los recursos que habrían necesitado para enfrentar las amenazas del exterior. Cuando las huestes mongolas de Batu Khan incendiaron Kiev en diciembre de 1240, convirtiendo una de las ciudades más espléndidas de Europa en un campo de ruinas humeantes, donde los sobrevivientes se escondían entre los cadáveres para escapar de los jinetes, nadie habría podido imaginar que los descendientes de esos mismos jinetes construirían, apenas 2 generaciones después, mezquitas de mosaicos turquesa y palacios de mármol a orillas del Volga. Hablarían un idioma turco en lugar de mongol. Rezarían 5 veces al día mirando hacia la Meca y gobernarían su estado no como conquistadores nómadas, sino como monarcas sedentarios rodeados de una corte de comerciantes, eruditos y cortesanos que habrían parecido extranjeros a los guerreros de Genghis Khan. La Horda de Oro. El nombre derivó probablemente del color dorado de la gran tienda ceremonial del Khan. Fue el Khanato que dominó las estepas del Ponto y del Caspio, las llanuras de lo que hoy es Rusia y Kazajistán, y que mantuvo a los principados rusos en una condición de vasallaje conocida como el yugo mongol o tártaro durante más de 2 siglos, desde 1240 hasta 1480 en la interpretación más conservadora de ese dominio. Fue, de los 4 grandes khanatos, el que más tiempo duró como entidad reconocible, pero también el que ofrece el ejemplo más dramático de cómo la asimilación cultural fue capaz de transformar completamente la identidad de los conquistadores sin que éstos lo percibieran como una derrota. El punto de inflexión llegó con Berke Khan, sobrino de Batu y sucesor suyo en el trono de la Horda de Oro desde 1257, que pasó a la historia como el primer gobernante mongol en convertirse al Islam antes de ascender al poder, y cuya fe no era meramente nominal, sino una convicción que moldeó activamente sus decisiones políticas. Berke declaró la guerra al Ilkhanato, precisamente porque los mongoles de Persia, bajo Hulagu, quien había destruido Bagdad y ejecutado al último califa abasí en 1258, habían matado a miles de musulmanes en sus campañas de conquista, y Berke, como musulmán, consideraba esa ofensa como un agravio personal y religioso que exigía respuesta. Así comenzó la primera gran guerra entre khanatos mongoles, una guerra en la que los descendientes de los guerreros que habían conquistado medio mundo juntos se mataban ahora por disputas religiosas e intereses territoriales que habrían resultado completamente incomprensibles para Genghis Khan. La transformación cultural de la Horda de Oro continuó de manera acelerada bajo los sucesores de Berke, especialmente bajo Özbeg Khan, que gobernó entre 1313 y 1341
y bajo cuyo reinado el Islam se convirtió en la religión oficial del Janato, y el mongol fue gradualmente reemplazado por el turco como lengua de la corte y la administración. La ciudad de Saray, en las orillas del Volga, se convirtió en una metrópolis cosmopolita de decenas de miles de habitantes, con mezquitas, baños públicos, palacios y mercados que recibían a comerciantes de toda Eurasia, una ciudad que viajeros como el explorador árabe Ibn Battuta describieron con genuina admiración. El mundo nómada de las estepas seguía existiendo. Los mongoles del común no abandonaron sus costumbres de un día para otro, pero el centro del poder se había desplazado irrevocablemente hacia formas sedentarias y urbanas de organización política. Y esa transformación tuvo un costo estratégico que se haría evidente con el tiempo. Los mongoles de la Horda de Oro habían perdido la movilidad táctica extrema que los hacía invencibles en campo abierto, sin ganar a cambio la solidez institucional que hacía a los estados sedentarios capaces de absorber derrotas y recuperarse. Cuando comenzaron las crisis internas del siglo XIV, una sucesión de Keynes que duraban apenas 2 o 3 años en el trono antes de ser asesinados por rivales, una fragmentación creciente en facciones que controlaban diferentes partes del territorio, la Horda de Oro no tenía ni la agilidad del nómada ni la estabilidad del estado sedentario maduro. Era, en ese sentido, el ejemplo más claro de lo que le ocurrió a todo el mundo mongol, atrapado entre dos mundos, incapaz de ser completamente ninguno de los dos, vulnerable desde ambos lados. En febrero de 1258, las fuerzas del príncipe mongol Hulagu entraron en Bagdad, la ciudad que durante 5 siglos había sido la capital del califato abasí y el centro cultural, intelectual y religioso del mundo islámico, la ciudad que albergaba la legendaria Casa de la Sabiduría, con su colección incomparable de manuscritos astronómicos, matemáticos, filosóficos y médicos, el patrimonio acumulado de la humanidad durante siglos de erudición. Y durante 17 días la saquearon, la incendiaron y la destruyeron con una meticulosidad que los cronistas contemporáneos describen con un horror que todavía puede sentirse a través del tiempo. El último califa abasí, Al-Mutasim, fue ejecutado. Según las crónicas, fue envuelto en alfombras y pisoteado por caballos, porque los mongoles creían que derramar la sangre de un soberano sobre la tierra era un sacrilegio, una manera de matar que respetaba incluso en la muerte la dignidad de quien se mataba. Los libros de la Casa de la Sabiduría fueron arrojados al Tigris en tal cantidad que, según las fuentes contemporáneas, el río se oscureció con la tinta de los manuscritos. Fue el mayor trauma cultural del mundo islámico medieval, un golpe del que el Medio Oriente tardó siglos en recuperarse, y fue también el acto fundacional del Il-Khanato, el Khanato mongol que gobernó Persia, Irak, Azerbaiyán y partes de Anatolia desde 1256 hasta 1335, apenas 79 años. El khanato de vida más corta entre los 4 grandes y también el que protagonizó la transformación cultural más dramática y acelerada del mundo mongol. Porque si en febrero de 1258 Hulagu destruía la ciudad santa del Islam, en 1304 su bisnieto Oljay Tukan era proclamado gobernante con el nombre islámico de Muhammad Hodabandeh y se convertía en apasionado defensor del Islam chií, decorando mezquitas y financiando eruditos religiosos con el mismo fervor con que Hulagu había perseguido a los ulemas. Si estás disfrutando este relato, regálanos un me gusta y compártelo con alguien a quien le apasione la historia del mundo antiguo, porque esos pequeños gestos nos ayudan enormemente a seguir produciendo documentales como este con la profundidad y el cuidado que estas historias merecen. La explicación de esa transformación extraordinaria está en la naturaleza misma de la conquista mongola de Persia, que fue diferente en un aspecto crucial a sus conquistas anteriores. Persia no era una sociedad que los mongoles pudieran simplemente absorber en su identidad nómada, porque tenía una civilización de una profundidad, una complejidad y una sofisticación cultural que superaba todo lo que los conquistadores habían encontrado antes. El persa era una lengua literaria con una tradición poética de siglos. La administración persa sasánida había desarrollado técnicas de gobierno
que los mongoles necesitaban urgentemente para manejar ciudades y territorios agrícolas, y la religión islámica ofrecía un marco de legitimidad política que el chamanismo de las estepas no podía proporcionar a gobernantes de millones de súbditos musulmanes. Los mongoles del Ilkhanato no abandonaron su cultura por debilidad. La cambiaron porque pragmáticamente comprendieron que gobernar Persia exigía convertirse, en alguna medida significativa, en persas. Ghazan Khan, que gobernó entre 1295 y 1304, fue el gobernante del Ilkhanato, que hizo más explícita y más transformadora esa conversión cultural. Al abrazar el Islam chií al comienzo de su reinado, no solo cambió su fe personal, sino que reorganizó completamente el aparato del Estado. Reemplazó a los funcionarios budistas y nestorianos que habían servido a sus predecesores por ulemas y administradores musulmanes. Adoptó el persa como lengua oficial de la corte en detrimento del mongol. Reformó el sistema fiscal para eliminar los abusos más flagrantes que había generado el resentimiento popular, y se presentó a sí mismo no como un Khan de las estepas, sino como un soberano islámico de estilo tradicional. Fue simultáneamente el momento de mayor estabilidad y sofisticación cultural del Ilkhanato, y el momento en que el Ilkhanato dejó definitivamente de ser mongol en cualquier sentido sustantivo del término. La fragmentación que siguió a las generaciones de Ghazan fue rápida y caótica. Sin el cemento de la identidad mongola original, sin la legitimidad carismática de los primeros khanes conquistadores y sin la capacidad militar que había hecho temibles a los fundadores del Khanato, los sucesores se enfrentaron a rebeliones internas, guerras con la Horda de Oro por los territorios del Cáucaso y la presión creciente de los sultanes mameluco de Egipto, que nunca habían sido conquistados por los mongoles y que representaban la única potencia islámica que había resistido y vencido al ejército de Hulagu en la batalla de Ain Jalut en 1260. En 1335 murió Abu Said, el último Khan del Ilkhanato, con autoridad sobre el conjunto del territorio, sin herederos directos, y el Khanato se disolvió inmediatamente en media docena de sultanatos regionales que se disputaban los restos del poder en lo que había sido el corazón del antiguo mundo islámico. El Ilkhanato no fue destruido por ningún enemigo exterior poderoso. Se evaporó simplemente porque ya no había suficientes mongoles que se sintieran mongoles para mantener unida la ficción de un estado mongol. El Khanato, que llevaba el nombre del segundo hijo de Genghis Khan, fue el único de los 4 grandes estados mongoles que nunca logró decidir qué quería ser, y esa indecisión lo condenó a romperse en 2 mitades, que se declararon la guerra entre sí antes de que ningún enemigo exterior tuviera que molestarse en destruirlas. En el centro geográfico exacto del mayor imperio de la historia, en las estepas y valles que conectaban China con Persia y la ruta de la seda con el mundo de las grandes ciudades islámicas de Samarcanda y Bujará, los herederos de Chagatai protagonizaron durante un siglo el más perfecto ejemplo de parálisis política que el mundo mongol produjo. Atrapados entre la nostalgia de las estepas y la atracción de la civilización sedentaria, sin poder comprometerse completamente con ninguna de las dos, construyeron un estado que era demasiado débil para ser estable y demasiado dividido para ser transformado. El conflicto central del Khanato de Chagatai fue, en esencia, el mismo conflicto que corroía a todo el mundo mongol en distintas formas, pero aquí se expresó con una claridad geográfica casi didáctica. El oeste del Khanato, donde estaban las grandes ciudades de Samarcanda, Bujará y Fergana, era un territorio profundamente islamizado y urbanizado, donde los mongoles gobernantes estaban siendo absorbidos culturalmente por la civilización persa e islámica de sus súbditos. El este del Khanato, la región conocida como Mogulistán, era un mundo de estepas y valles montañosos, donde los mongoles habían preservado con más fidelidad las costumbres nómadas, el chamanismo y el estilo de vida que remontaba directamente a los tiempos de Genghis Khan. Cuando los khanes del oeste abrazaban el Islam y construían palacios de mosaicos, los khanes del este los acusaban de haber traicionado la identidad mongola. Cuando los khanes del este defendían la vida de las tiendas y las migraciones estacionales, los khanes del oeste los trataban como bárbaros incapaces de gobernar un territorio complejo. La tensión fue crónica.
Las guerras internas fueron frecuentes, y el resultado fue que el Kanato nunca fue capaz de proyectar el tipo de fuerza militar organizada que los estados vecinos, cada vez más consolidados, podían movilizar contra él. La situación se volvió caótica en la segunda mitad del siglo XIV, cuando en el lapso de apenas 20 años se sucedieron en el trono del Kanato de Chagatai más de una docena de Keynes diferentes, la mayoría de ellos asesinados por los mismos nobles que los habían colocado en el poder, en un ciclo de inestabilidad que vació al Estado de toda capacidad real de gobierno. Fue precisamente en ese vacío de poder donde emergió la figura que cerraría definitivamente una era y abriría otra. Timur Lenk, conocido en Occidente como Tamerlán, un comandante militar de origen turco-mongol que no pertenecía al linaje directo de Genghis Khan, pero que aprovechó el caos del Kanato de Chagatai para construir su propia base de poder y lanzarse a la conquista del mundo conocido. De las ruinas del Kanato más indeciso del mundo mongol nacería el último gran conquistador de la tradición de las estepas, y también el hombre que terminaría de destruir lo que quedaba de los estados mongoles originales. Hay una imagen que resume mejor que cualquier argumento la paradoja central de la dinastía Yuan en China. Kubilai Khan, el nieto de Genghis Khan, el heredero del hombre que había conquistado el mundo a caballo, se volvió tan obeso durante sus años en la corte china que los médicos le prohibieron montar, y tuvo que ser transportado en una litera o en un palanquín rodeado de cortesanos cuando necesitaba desplazarse, mientras sus ancestros habían construido el mayor imperio de la historia precisamente sobre la capacidad de cabalgar más lejos, más rápido y durante más tiempo que cualquier otro pueblo de la tierra. Esa imagen, el Khan mongol que ya no podía montar a caballo, es la metáfora perfecta de lo que le ocurrió al mundo mongol en China. La civilización conquistada absorbió a los conquistadores tan completamente que al final los conquistadores eran irreconocibles. Kubilai Khan completó la conquista del Imperio Song del sur de China en 1279, después de décadas de campaña, convirtiéndose en el primer gobernante en unificar la totalidad del territorio chino en siglos y estableciendo la dinastía Yuan, que gobernó China hasta 1368. Menos de 90 años. Durante ese periodo, Kubilai gobernó desde Handu, la ciudad que Marco Polo inmortalizó con el nombre de Xanadu y que hoy conocemos como Pekín, adoptando progresivamente las formas, los rituales y la burocracia del modelo imperial chino, rodeándose de consejeros confucianos, financiando la construcción de templos budistas y presentándose a sí mismo no solo como Khan de los mongoles, sino como Hijo del Cielo, el título sagrado de los emperadores chinos. Fue simultáneamente el más poderoso y el más distante de los soberanos mongoles. Poderoso porque gobernaba la civilización más populosa y rica del mundo. Distante porque esa riqueza y esa civilización lo estaban transformando en algo que ya no era mongol. Las campañas militares del período Yuan ilustran tanto la grandiosidad como los límites del poder mongol en su fase más avanzada. 2 intentos de invadir Japón, en 1274 y 1281, fueron destruidos por tormentas que los japoneses llamaron kamikaze, vientos divinos, y que se convirtieron en el mito fundacional de la invulnerabilidad japonesa. Una campaña contra Vietnam y otra contra Java fracasaron igualmente, demostrando que el estilo de combate mongol, diseñado para las estepas abiertas, era ineficaz en terrenos jungla, donde la caballería ligera perdía todas sus ventajas. Kubilai también intentó invadir la India y construyó una enorme flota para proyectar su poder naval, gastando en esas empresas fallidas cantidades descomunales de recursos que empobrecieron al Estado y generaron resentimiento entre los funcionarios chinos obligados a financiarlas. Cuando Kubilai murió en 1294, los Yuan heredaron un estado económicamente debilitado, socialmente estratificado, de manera que irritaba profundamente a la mayoría china. Los mongoles y sus aliados de Asia Central ocupaban el estrato superior de una jerarquía oficial que relegaba a los chinos del sur al escalón más bajo, y políticamente inestable, porque los sucesores de Kubilai carecían de su capacidad y su legitimidad personal. Las inundaciones del río Amarillo en la década de 1340
que arrasaron comunidades enteras y produjeron hambrunas masivas, encendieron la mecha de la rebelión popular. La rebelión de los turbantes rojos, surgida de una mezcla de miseria campesina, resentimiento antimón mongol y fervor religioso budista, fue el tsunami que arrasó con la dinastía Yuan. En 1368, el exmonje mendigo Zhu Yuanzhang capturó Yangdu y proclamó la dinastía Ming, obligando a los mongoles a retirarse al norte, de vuelta a las estepas de donde habían salido un siglo antes. China los había absorbido, los había digerido y finalmente los había expulsado como a un cuerpo extraño que su sistema ya no toleraba. En 1346, los ejércitos de la Horda de Oro sitiaban la ciudad portuaria genovesa de Kaffa, en la costa de Crimea, cuando una epidemia de proporciones catastróficas comenzó a diezmar a los propios sitiadores mongoles con una velocidad que ningún enemigo humano habría podido igualar. Según el cronista italiano Gabriel de Musis, los comandantes mongoles tomaron entonces una decisión que se convertiría en el primer ataque biológico documentado de la historia. Ordenaron cargar los cadáveres de sus muertos en catapultas y lanzarlos por encima de las murallas de la ciudad, esperando que la enfermedad hiciera lo que sus ejércitos no estaban en condiciones de hacer. Los mercaderes genoveses de Kaffa huyeron en sus barcos hacia el Mediterráneo, y con ellos viajó una carga invisible que en los siguientes 5 años mataría entre 1/3 y la mitad de la población de Europa, en lo que la historia conoce como la peste negra, la mayor catástrofe demográfica de la civilización occidental desde la caída de Roma. Lo que esa historia de Kaffa revela no es solo la crueldad de los comandantes mongoles, sino algo mucho más profundo y más irónico. La misma infraestructura que había hecho al imperio mongol la fuerza transformadora más poderosa de la historia medieval. El yam, las rutas de comercio protegidas, el flujo constante de mercancías y personas entre Asia Oriental y el Mediterráneo, fue el vehículo perfecto para la propagación de la Yersinia pestis, la bacteria de la peste bubónica, desde su reservorio natural en las poblaciones de roedores de las estepas de Asia Central hasta los puertos del Mar Negro, de allí a Italia y España, y finalmente a toda Europa. La Pax Mongolica no solo había conectado los mercados del mundo, había conectado también los ecosistemas patógenos del mundo, y las pulgas de las ratas que viajaban en los fardos de seda y en los sacos de especias que recorrían la ruta de la seda no necesitaban pasaporte ni salvoconducto mongol para cumplir su misión devastadora. El impacto de la pandemia sobre los propios khanatos mongoles fue igualmente catastrófico, aunque ha recibido mucho menos atención en la historiografía occidental que el sufrimiento europeo. La Horda de Oro perdió entre 1/4 y 1/3 de su población en la primera oleada de la epidemia, y las ciudades del Volga y del Mar Caspio, que habían alcanzado su mayor esplendor bajo Özbek Khan, quedaron reducidas a sombras de lo que habían sido. Las rutas comerciales que habían generado la prosperidad del Khanato y que eran la base de sus ingresos fiscales se interrumpieron durante años porque no había suficientes mercaderes vivos para transitarlas, ni suficientes consumidores con capacidad de compra para hacer rentable el comercio. El Ilkhanato de Persia, que ya estaba en proceso de desintegración cuando llegó la epidemia, fue arrasado por ella antes de que pudiera reorganizarse bajo ninguna autoridad estable. El Khanato de Chagatai, que no tenía las ciudades grandes y densas de Persia ni los puertos marítimos de Crimea, sufrió menos, pero también perdió la vitalidad comercial que era el corazón de su economía. Hay una dimensión de la historia de la peste negra que raramente se menciona, pero que es indispensable para entender el colapso mongol. La epidemia no solo mató personas, sino que destruyó la confianza en las instituciones y en los sistemas de organización que habían dado estabilidad a los khanatos durante décadas. Cuando un khan y la mitad de su corte morían de la misma enfermedad que estaba matando a sus súbditos más pobres, la aura de invulnerabilidad y de mandato divino que rodeaba al poder mongol, heredada de la idea de Genghis Khan como enviado del cielo eterno, se evaporaba de golpe. Los mongoles que sobrevivieron a la pandemia heredaron estados demográficamente devastados, económicamente paralizados y políticamente deslegitimados, en un momento en que sus rivales, los principados rusos al norte, los mamelucos en el sur, la nueva dinastía Ming en el este,
estaban comenzando a recuperarse y a reorganizarse con una energía renovada que los kanatos mongoles ya no tenían capacidad de contener. No era mongol de sangre, hablaba turco como lengua materna, y sin embargo mandó grabar en todas sus inscripciones oficiales el título de yerno del Khan, porque se había casado con una princesa del linaje de Genghis Khan para reclamar una legitimidad que su propia genealogía no le proporcionaba, y construyó pirámides con los cráneos de sus enemigos en cada ciudad que conquistó para demostrar que su terror era digno del más grande conquistador de la historia, Timur Lenk, el Tamerlán de las crónicas europeas, cuyo nombre significa Timur el Cojo por la herida de lanza que lo dejó con una pierna paralizada en su juventud. Fue el hombre que recogió los fragmentos rotos del mundo mongol a finales del siglo XIV y los utilizó no para reconstruirlos, sino para lanzar la última ola de conquista a escala continental que las estepas de Asia Central producirían jamás. Nacido alrededor de 1336 en la región de Transoxiana, en el territorio del fragmentado Kanato de Chagatai, Timur pasó su juventud en el mundo del bandidaje y las alianzas tribales cambiantes que caracterizaban la vida política de Asia Central en ese periodo de máximo caos, y fue construyendo su poder de manera tan lenta, tan paciente y tan calculada, que cuando finalmente emergió como señor indiscutible de Samarcanda, a comienzos de la década de 1370, ya había tejido una red de lealtades y había eliminado a sus rivales con una eficiencia que sus contemporáneos comparaban directamente con la de Genghis Khan. Desde Samarcanda, que transformó en la ciudad más espléndida del mundo islámico de su época, con los tesoros arrancados a sus conquistas, lanzó durante 4 décadas campañas militares que devastaron territorios desde la India hasta el Mediterráneo oriental. La lista de sus conquistas es tan extensa que resulta difícil comprenderla sin una perspectiva geográfica. Destruyó lo que quedaba de la Horda de Oro en sus campañas de 1391 y 1395. Saqueó Delhi en 1398 en una campaña que, según los cronistas indios, dejó la ciudad tan vacía de vida que incluso los pájaros abandonaron sus tejados. Reconquistó Persia y Mesopotamia, arrasando las ciudades que aún no se habían recuperado de la conquista mongola original, e invadió la Anatolia otomana en 1402 para enfrentarse al sultán Bayaceto I en la batalla de Ankara, donde derrotó y capturó al soberano que apenas un año antes había estado a punto de conquistar Constantinopla, retrasando así la caída de la capital del Imperio Romano de Oriente en décadas. Todo eso con un ejército cojo, dirigido por un general cojo, que sin embargo se movía con una velocidad y una precisión táctica que sus enemigos nunca lograban anticipar. La paradoja de Tamerlán, la que lo hace uno de los personajes más fascinantes y más perturbadores de la historia, es que fue al mismo tiempo el más brutal de los destructores y el más refinado de los mecenas. La misma mano que ordenaba construir torres con los cráneos de sus enemigos. Se estima que la pirámide levantada tras el saqueo de Delhi estaba formada por más de 90.000 cráneos. Financiaba la construcción de la mezquita de Bibi Janom en Samarcanda, una de las obras arquitectónicas más imponentes del mundo islámico medieval, e invitaba a su corte a los más grandes matemáticos, astrónomos, poetas y arquitectos de la época, para que embellecieran su capital con el producto del pillaje continental. Fue el último soberano capaz de recrear a escala comparable la maquinaria de conquista de Genghis Khan, pero lo que construyó no era un nuevo imperio mongol, sino algo diferente, un estado timúrida de identidad turco-persa e islámica que usaba la nostalgia mongola como legitimación simbólica sin tener ningún proyecto real de restaurar la unidad del mundo de Genghis Khan. Murió en enero de 1405, a los 68 años, en la ciudad de Otrar, mientras marchaba al frente de su ejército hacia el este, en lo que prometía ser la más ambiciosa de sus campañas, la conquista de China y la restauración de la dinastía Yuan, que los Ming habían expulsado 37 años antes. Con él murió también la última ilusión de que el mundo mongol podría ser reconstruido como fuerza política unificada. Sus hijos y nietos, los timúridas, gobernaron desde Samarcanda y Herat, un mundo de refinamiento cultural extraordinario. El astrónomo Ulugh Beg construyó en Samarcanda
el observatorio más preciso del mundo de su época, pero nunca recuperaron la capacidad militar de su fundador, y su estado se fragmentó y debilitó progresivamente ante la presión de los uzbecos al norte y los safávidas persas al oeste, hasta que en 1500 se desintegró definitivamente. Uno de los nietos de Tamerlán, Babur, huyó hacia el sur y fundó en la India el Imperio Mogol, que paradójicamente sería uno de los estados más espléndidos y duraderos de Asia. Pero esa es ya otra historia, que pertenece a otro mundo. El último gobernante que se reclamó legítimo heredero del trono de Genghis Khan y que gobernó un estado soberano reconocido por sus contemporáneos, murió en 1920, cuando ya existían los aviones de combate, el teléfono y el cine sonoro, cuando Lenin consolidaba el poder bolchevique en Moscú y cuando el mundo que emergía de la Primera Guerra Mundial ya no tenía espacio para los últimos fragmentos de una tradición política que había comenzado en las estepas de Mongolia 700 años antes. Su nombre era Muhammad Alim Khan, el último emir de Bujará, heredero de una de las líneas que trazaba su linaje hasta el mundo de los kanatos mongoles, y fue depuesto por el Ejército Rojo en una campaña de apenas unos días que no encontró resistencia significativa, porque lo que quedaba de ese mundo antiguo no tenía ya ninguna sustancia militar real con que oponerse a las fuerzas del siglo XX. Pero el verdadero final del mundo mongol no fue ese episodio tardío y casi melancólico. Fue un proceso que se extendió durante casi 3 siglos, desde la derrota de la Horda de Oro a manos del Gran Ducado de Moscú en la batalla del río Ugra en 1480, que convencionalmente se marca como el fin del llamado yugo mongol sobre Rusia, hasta la desaparición sucesiva de los pequeños kanatos que habían sobrevivido a la fragmentación del mundo mongol original. El kanato de Kazán cayó ante Iván el Terrible en 1552, el de Astracán en 1556, el de Siberia en 1582 y el de Crimea, el más persistente de todos, sobrevivió hasta 1783, cuando Catalina la Grande lo incorporó al Imperio ruso con la facilidad de quien recoge los últimos restos de un naufragio que ocurrió hace mucho tiempo. ¿Qué queda entonces del Imperio mongol en el mundo que habitamos? La respuesta a esa pregunta es al mismo tiempo menos dramática y más profunda de lo que parecería a primera vista. Los mongoles no dejaron catedrales, ni pirámides, ni acueductos. El nomadismo no produce ese tipo de legado material, pero sí dejaron algo que ha demostrado ser incomparablemente más duradero. Reconfiguraron el mapa político y cultural de Eurasia de maneras que todavía definen el mundo contemporáneo. El Imperio ruso, que comenzó como el Gran Ducado de Moscú, liberándose del yugo de la Horda de Oro, heredó al mismo tiempo la ambición territorial y la vocación de dominio continental que había caracterizado a los kanatos mongoles de la región. Algunos historiadores argumentan que la expansión rusa hacia el este, la incorporación de Siberia y Asia Central al Estado ruso en los siglos XVI al XIX, fue una continuación de la lógica mongola de control de las estepas eurasiáticas, solo que con un conductor diferente. La ruta de la seda mongola, aunque interrumpida por la fragmentación de los kanatos, dejó trazadas las rutas comerciales y los puntos nodales del comercio de larga distancia que las redes mercantiles posteriores heredaron directamente. El intercambio de cultivos, tecnologías y conocimientos que la Pax Mongólica facilitó, desde la difusión de la pólvora y la imprenta desde China hasta Occidente, hasta la introducción en Europa de técnicas agrícolas y astronómicas del mundo islámico, fue uno de los catalizadores fundamentales del Renacimiento y de la Revolución Científica que transformaron la civilización occidental a partir del siglo XV. Pero quizás el legado más significativo del Imperio mongol sea también el más inquietante. Demostró, de manera contundente e irreversible, que no existen civilizaciones inherentemente invulnerables, que ningún sistema de poder, por más extenso y más poderoso que sea, está garantizado contra su propia destrucción y que las semillas del colapso suelen estar presentes desde el momento mismo de la fundación, disfrazadas de virtudes. La generosidad de Ogedei, que era también alcoholismo, la adaptabilidad cultural de los kanatos, que era también disolución de la identidad,
la extensión de las rutas comerciales, que era también extensión de los vectores de enfermedad. El imperio mongol conquistó medio mundo y se devoró a sí mismo porque sus grandezas y sus debilidades eran la misma cosa vista desde ángulos diferentes, y porque ningún coloso, por más invencible que parezca, puede escapar indefinidamente a las contradicciones que lo constituyeron. En Mongolia, hoy, Genghis Khan es el mayor héroe nacional. Su imagen aparece en los billetes, en los aeropuertos y en los monumentos, y su memoria es el fundamento de una identidad colectiva que sobrevivió a todo lo que no sobrevivió el imperio que él construyó. Eso, en sí mismo, es quizás la forma más perfecta de victoria póstuma. Que el hombre dure más que su obra, que el nombre persista cuando los muros se han derrumbado, que la memoria siga siendo más poderosa que cualquier ejército. Si llegaste hasta aquí en esta historia, significa que eres de las personas que entienden que comprender el pasado es la única manera de entender el presente. Y eso es exactamente para quién hacemos este canal. Déjanos en los comentarios cuál fue el momento de esta historia que más te impactó. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete y activa la campanita, porque hay muchos más imperios que conquistaron el mundo y lo perdieron de maneras que nunca imaginarías. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia.